Qué pedo, no puedo hablar. Hola, yo soy Tere y espero que estén súper bien el día de hoy. Como pueden ver en el título del video, este video va a ser una plática o un story time de mis anécdotas en high school. Para los que sean nuevos en el canal, les cuento que yo viví casi 10 años en Estados Unidos, entonces se me hizo interesante grabar este video para las personas que les interese irse de intercambio o algo parecido, para que sepan qué esperar de high school. También les quiero contar que pienso grabar como una segunda parte de este video e invitar a Nabile Ahumada, porque ella también vivió en Estados Unidos muchos años, solamente que ella vivió en otro estado. Entonces creo que estaría cool invitarla y hablar de las diferentes situaciones y comparar para que ustedes se den una idea de cómo es high school en Estados Unidos. Y bueno, amigos, espero que les guste muchísimo esta plática, que les sirva de algo y vamos a empezar. Ok, amigos, voy a empezar contándoles cómo fue el día en que fui con mi mamá a registrarme a la escuela. Esto es algo importante porque después tocaremos otros temas con lo que voy a decir, no sé qué estoy diciendo, pero bueno. El día que fui a registrarme me acompañó mi mamá y estábamos como en la dirección. Teníamos que ver, no sé, no me acuerdo, tenía que entregar como papeles de mi escuela de México y todo ese rollo. Y ese día casualmente estaba ahí una niña que era mexicana, nos dimos cuenta porque estaba hablando con su mamá en español. Y a mi mamá se le hizo fácil decirle a la niña como: oye, te presento a mi hija, es nueva y no tiene amigas, entonces si la ves pues júntala, no sé qué. Obviamente yo pensé que la niña le iba a valer madre mi existencia, no me iba a volver a hablar, iba a seguir con su vida. Pero no, ella se convirtió en una de mis mejores amigas en esos años y ahorita les cuento cómo estuvo el rollo. Nada, mi mamá, les digo que me presentó y yo me moría de la pena porque pues qué oso que tu mamá ahí diciendo que oye, ¿y juntas a mi hija? Bla bla bla. Pero bueno, ahora les voy a contar sobre el primer día de clases. Lo que más recuerdo de ese día es que obviamente estaba súper nerviosa, obviamente no dormí en toda la noche y yo iba en una escuela pública. La verdad, las escuelas públicas en Estados Unidos son muy buenas, como en las películas, un camioncito amarillo pasa por ti. Pero resulta que el camión nunca pasó por mí esa mañana, o sea, creo que pasaba como a las 5:50 de la mañana porque pues pasaba por más niños, entonces pasaba súper temprano y pues yo estaba lista desde muy temprano. Obviamente no dormí toda la noche como les dije, entonces yo estaba muy nerviosa esperando a mi camión y nunca pasó. Entonces me di cuenta que ya era la hora y que el camión nunca había pasado, entonces mi mamá me tuvo que llevar a la escuela el primer día. Pero pues obviamente ya era súper tarde y llegué como tarde a todo. Entonces el primer día había como una tipo orientación en donde estaban todos los de mi grado. En este caso era sophomore. Sí, yo entré en sophomore. Para los que no sepan, entras en freshman, después está sophomore, después está junior y después eres senior. Lo que me di cuenta es que ser freshman era como, no sé, era como lo peor que te podía pasar en la vida. O sea, me daba cuenta que la gente se burlaba mucho de los freshmen, eran como freshmen. Entonces a mí no me tocó esa etapa como de ser bulleada como freshman y llegué directo a ser sophomore. No sé si los estoy confundiendo, pero bueno, como les digo, llegué con todo, como con toda mi generación de sophomores y como les dije, llegué tardísimo a la orientación, entonces tuve que cruzar. Esta orientación era en el gimnasio, entonces crucé. Obviamente todos se me quedaron viendo de que quién es esta niña, por qué llega tarde, qué le pasa, y ya pues obviamente yo muerta de la pena llegué y me senté. Creo que estábamos acomodados por apellidos y ese día me acuerdo perfectamente que me enamoré, o sea, me enamoré de una persona que vi a lo lejos y literalmente era como en las películas. O sea, era de esos güeyes que ya saben, juegan fútbol americano y todas las niñas están ahí. Entonces lo vi de lejos, me gustó muchísimo el vato y nuestros apellidos eran con ese, entonces estábamos sentados muy cerca. Pues ya lo vi, me gustó el vato, me traumé con él como por 3 meses. Y neta, yo era como súper stalker con ese vato, o sea, me enteré de en dónde trabajaba. Es que me da oso que si por alguna razón llega a ver este video, me voy a morir de pena, porque resulta que el vato hablaba español, o sea, era mexicano, pero creo que no hablaba muy bien español, pero entendía perfecto. Como les digo, me enteré de dónde trabajaba este vato. Trabajaba en Baskin Robbins. Entonces un día se me ocurrió como ir de stalker, de que ir por un helado, y el vato sabía perfectamente que yo me derretía por él. O sea, él se dio cuenta, no sé cómo, o sea, corrieron los chismes.
Y creo que estoy saltando de un tema a otro, pero me da mucha risa esto. Fui a los helados donde trabajaba, le pedí un helado y el güey se quiso hacer como el ay, y me dio el helado gratis. Entonces obviamente yo estaba súper emocionada, pero por razones de la vida yo después me enteré que el güey había dicho que yo estaba bonita, pero que no era su tipo. Y yo, pues bueno, está bien, yo tampoco eres mi tipo, ya, adiós, bye. Continuamos con la historia. Primer día de clases, fue la orientación esa, después como que te daban tu horario y me acuerdo que había lunches, había lunch A, lunch B, lunch C y creo que lunch D. Y me acuerdo que yo era lunch C y era horrible porque te morías de hambre, o sea, pasaba muchísimo tiempo para que fuera tu lunch. Entonces, el primer día de clases, pues obviamente yo no conocía a nadie, no sabía con quién sentarme ni nada de eso. Y llegué y me senté, no es cierto, yo iba caminando en un pasillo y aquí es donde entra la niña, se llamaba Andrea, que les conté al principio de la historia, que fue la que mi mamá dijo como, ay, es mi hija y es nueva, bla, bla. Yo iba caminando en el pasillo y en eso me encontré a Andrea. Andrea se acercó a mí y me dijo, Tere, ¿cómo estás? No sé qué, ¿qué lunch tienes? No sé qué. Gracias al Señor, gracias a Dios, las dos teníamos el mismo lunch. Entonces Andrea me invitó y me senté con ella y ya ella, neta, no saben cómo me ayudó, o sea, me explicó cómo era todo el rollo, porque yo estaba confundidísima con eso de los lunches. También teníamos, no sé, yo no sabía a dónde ir ni nada, o sea, estaba muy confundida y les juro que ese día yo planeaba pasar mi lunch en el locker room y comer ahí porque no conocía a nadie y no iba a estar como sola en una banca. Entonces, gracias a Dios, gracias Andrea por existir y por salvarme de ese día. Y gracias a Dios también yo tenía una clase con Andrea que era la clase de dance o de baile. Y pues desde ahí nos hicimos súper amigas, súper inseparables. Gracias a Andrea, repito, ese día ya no fue tan feo y ya tuve como a quien preguntarle todo. Ella me ayudó de verdad en todo, fue súper linda y gracias a mi mamá por hacerme pasar el oso de mi vida. Conocí a Andrea, creo que ya hablé demasiado de Andrea. Pues ya, ese fue mi primer día de clases. Es un poco confuso porque es muy diferente a cómo son las cosas en México, no sé, la verdad yo estaba muy asustada y pues obviamente yo pues fui a una escuela bilingüe. Yo fui a una escuela bilingüe desde niña, pero pues es muy diferente a entender todo a ponerte a hablar. O sea, yo podía entender todo lo que pasaba en las clases, pero a la hora que tenía que comunicarme se me olvidaba el inglés totalmente. También les cuento que cuando eres extranjero, lo normal es que te mandan un año o un semestre a una clase que se llama ESL, que es como para que tú te sientas más a gusto con el inglés, o sea, hasta que regularices tu inglés y pues todo se te haga más fácil. Entonces ahí en esa clase de ESL la verdad es que yo hice muchísimos amigos latinos y así. Era un desmadre ese salón porque aunque ya habláramos y entendiéramos todos perfectamente inglés, nos encantaba ir ahí. Porque les cuento que ya, aunque estuviéramos en todas las clases normales, a la hora de los exámenes nos hacíamos los que no entendíamos muy bien inglés. No sé si a alguno de ustedes que vivió en Estados Unidos les pasó eso, cuéntenmelo en los comentarios. Pero era muy chistoso porque fingíamos que todavía se nos complicaba el inglés, entonces nos mandaban al salón de ESL a tomar el examen. Entonces todos los latinos estaban ahí en ese salón, entonces era un copiadero, todos nos pasábamos las respuestas, era súper divertido. Nuestra maestra de ESL era Miss Malone. Saludos Miss Malone, si algún día ves esto, te queríamos mucho, Miss Malone, sí. Neta, Miss Malone era la más buen pedo del mundo y Miss Malone te daba un pase para regresar a tu clase, o sea, si llegabas tarde le dabas el pase de Miss Malone y te dejaban pasar y no había pedo. Entonces, ahora viene una historia muy interesante que les quiero contar acerca de los benditos pases. Una época en la que yo andaba medio rebelde y se me hacía fácil llegar tarde a todas mis clases. Entonces, un día Miss Malone se paró al baño, se paró no sé dónde y en su escritorio tenía un bonche de pases, de los pasecitos que les estoy hablando, y a mí se me hizo fácil agarrar otro bonchecito y no conforme con ese bonche se me ocurrió sacarle copias y recortarlos para tener más pases. Esto es un poco vergonzoso, amigos, porque es mi pasado oscuro. Esos pases yo los falsificaba con la firma de Miss Malone para llegar tarde a todas las clases y ya entregárselos a los maestros y así no había pedo. Y aparte yo se los daba a mis amigas y se los firmaba y todas llegábamos tarde, hasta que un día cacharon a una de mis amigas con el pase. Y pues mi teoría es que le dio miedo pues como aceptar que ella estaba involucrada en eso y pues soltó la sopa y dijo que yo era la que daba los pases.
Y literalmente, o sea, yo en las clases la verdad es que no hablaba mucho con nadie. Con latinos sí hablaba, pero con la gente en las clases no hablaba mucho. Entonces yo me veía como súper persinada, ¿no? Entonces, o sea, me veía que no rompía un plato. Entonces un día yo estaba en una clase de inglés, me acuerdo, y llegó creo que se le llamaba Dean. No me acuerdo, llegaba una persona que estaba encargada de regañarte. Estaba el counselor y estaba la otra persona que no me acuerdo cómo se llamaba. Esta persona te hablaba para regañarte o decirte que qué pedo con tus calificaciones o así. Entonces llegó esta persona a la clase, me sacó, o sea, llegó de que, "Where's Miss Teresa Suárez?" Y yo de que, qué miedo, y todo el mundo se quedó así de que ¿qué pudo haber hecho esta pobre niña que no rompió un plato? Entonces me sacó del salón y me dijo que le enseñara todo lo que tenía en mi mochila y yo, no puede ser posible. Pues obviamente yo tenía todos los pases ahí. Y me dijo, ¿puedo ver lo que hay en tu mochila? Y yo, no. Y me dijo, ¿por qué? Y yo, pues porque tengo ahí unos pases. Entonces ya me sacó los pases. Me acuerdo que hizo mi mochila así de que salieron los benditos pases. No saben, yo me moría de la pena. Y me dijo que iba a tener que ir a SAC 3 días. SAC era un infierno. O sea, SAC es como detention. Detention me acuerdo que era los sábados en la mañana. Pero SAC era todo el día estar en un cuarto como con los niños malos de la escuela sin poder hablar y todos tus maestros te mandaban como el trabajo que iban a hacer en la clase, más aparte trabajo extra para que no tuvieras tiempo ni de respirar. Entonces era estar todo el día en un salón escribiendo. No podías, como les digo, no podías hablar, no podías pararte. Apenas si te dejaban ir al baño. Y a la hora de lunch literalmente ibas a la cafetería, comprabas tu lunch, comías como carcelero así, sin hablar, en tu sillita, y después continuabas con todas las actividades. O sea, eran los días más eternos, 3 días en SAC. Y me acuerdo que uno de esos días me tocó que era el cumpleaños de mi mejor amiga y no lo pude pasar con ella. Obviamente ya saliendo de la escuela la festejamos, pero fue horrible y era un infierno. Les juro que cuando salías de SAC y veías la luz era como, ¡ah! O sea, porque ni siquiera entraba la maldita luz natural a ese salón. O sea, era un infierno, era una cárcel. Lo único bueno que había en SAC, que no me desagradaba tanto estar en SAC por esta razón, es porque había un vato que me gustaba, que también era así, el niño malo de la escuela, que después de muchos años me enteré que yo también le gustaba a él. Y nunca pasó nada por cuestiones de la vida. X. Este niño se sentaba como muy cerca de mí en SAC. Y ya, pues nada, me emocionaba mucho estar ahí. Era como la única oportunidad que tenía de verlo. Y ya, amigos, creo que esas fueron algunas de las anécdotas más divertidas que tengo. Seguramente después me acordaré de más y probablemente las vaya a comentar con Nabile el día que la invite a grabar la segunda parte de este video. De verdad, me da muchísima risa acordarme de todo eso. O sea, estaba muy cagado. Y es impresionante cómo sí es como en las películas. O sea, es muy parecido de que el vato que juega fútbol americano y las porristas, bla, bla, bla. Todo es muy de película, o sea, está cañón. El primer año fue algo difícil. Fue difícil adaptarme al idioma, a la gente, pero la verdad es que creo que hice buenos amigos. No sé, todo era muy divertido. Y pues nada, amigos, en conclusión, no tengan miedo si se van a ir a vivir a Estados Unidos. No les voy a mentir, la neta es que sí te cagas de miedo el primer día y tal vez la primera semana, pero todo pasa y nos aprendemos a adaptarnos poco a poco, hacemos amigos, aprendemos cosas nuevas, aprendemos culturas nuevas. No sé, recuerden que después, o sea, como a mí me está pasando, después se van a reír de estas situaciones que tal vez eran como súper penosas en ese entonces. Y pues ya, amigos, creo que eso es todo lo que tengo para este video. Espero que se hayan entretenido un rato, que les haya gustado. Si fue así, si les gustan las pláticas, ya saben que me ayudan muchísimo dándole una manita arriba a este video y compartiéndolo con todos sus amigos. Abajito en la cajita de información ya saben que siempre les dejo todas mis redes sociales para que vayan y me sigan y estemos en contacto. Por favor, no olviden suscribirse a mi canal para que sigamos creciendo. Ya saben que los quiero muchísimo, les mando un beso enorme y yo los veo en el próximo video. Bye.